Hola, bienvenidos a todos a esta clase gratuita sobre lo que es la luna. Sí, la luna en la carta natal tiene un significado muy particular, es ese lugar que nos da seguridad, ese lugar donde podemos bajar la guardia, sí, es lo que se piensa como la zona de confort también, pero hoy yo quiero que miremos la luna desde un lugar que no es el habitual o que no es tan nombrado, que es, bueno, hay una zona de confort que es necesario construir para poder bajar la guardia, para poder sentirnos tranquiles, para poder descansar. Nadie puede estar en un lugar en el que se siente amenazado. Entonces, quiero que pensemos a la luna como ese espacio que nos da seguridad, pero que interpelemos cuál es el lugar seguro que tenemos que construir desde nosotros. Por eso esta clase se llama Las dos caras de la luna y les invito a comenzarla. Quiero saber lo que te sostiene desde tu interior cuando lo demás se derrumba. La invitación. Oria Mountain Dreamer. Este texto me permite adentrarnos en qué es la luna en astrología. Si comparamos a la luna astrológica con la realidad concreta del cielo de una noche cualquiera, podemos hacer un paralelismo. Cuando miramos hacia arriba, todas reconocemos muy fácilmente si hay o no luna y en qué fase se encuentra. Pero el resto de los planetas no es tan fácil de reconocer ni de identificar. Hay menos conciencia de ellos entonces también en su función en nuestra carta natal y a la vez menos posibilidades de descubrirlos en el cielo a simple vista, como decíamos recién. Entonces, desde esta analogía, contactamos directamente con la importancia que va a tener la luna, que va a tener la presencia de lo lunar en la carta natal, que es el lugar de identificación básica con el cual se reconocerá la persona. ¿Por qué? Porque nos reconocemos en nuestra energía lunar mucho más que en cualquier otra, incluso a veces que la del sol. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, la luna en astrología está ligada a lo conocido, a la familia, a lo que nos cuida, a lo que nos protege, a lo que me nutre y me da cobijo. ¿Para qué? Para que la vida crezca, para que yo pueda crecer. Porque va a representar el arquetipo de la gran madre y por esto es que la luna es el planeta regente de Cáncer. En todo el universo existe esta energía de cuidado y de protección nutricia, no solo en nuestra especie, ¿sí? Pero antes de seguir, vamos a algunos datos sobre la luna que nos van a servir para comprender después su función astrológica, ¿sí? Una de las teorías que se maneja sobre cómo se formó la luna considera que esto puede haberse debido a la colisión de dos objetos, de la Tierra y de algún otro planeta más pequeño que Marte, y que al chocar con ese otro planeta se funden entre sí y de allí surgiría la luna. La Tierra de alguna manera parió a la Luna desde su propia materia. A su vez, es la materialidad de la Luna, es la presencia concreta, es la masa física de la Luna como satélite de la Tierra, lo que hace posible la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque estabiliza el orbe de la Tierra, dándole ciclicidad y permanencia. Sin la Luna, la vida en la Tierra no es posible porque es la Luna la que estabiliza el eje terrestre. Esto nos permite entonces darnos cuenta de cuál y cuánta va a ser la importancia de este astro, de este satélite que para la astrología es puesto en el mismo nivel que otros planetas para nuestra vida desde la energía que va a traer a nuestra carta natal. ¿Sí? Por otro lado, etimológicamente, luna significa la que refleja luz. Su procedencia viene del latín lexno, o sea, luminoso. Entonces, el significado sería la luminosa, la que brilla o ilumina desde una acción activa, no pasiva. ¿Y por qué digo esto? Porque la luna refleja la luz del sol, no es un cuerpo que tenga luz propia. Es importante esto para lo que vamos a ver después, porque de alguna forma esa luz, ese reflejo, es externo, ¿sí? Pero por otro lado, en la misma buscando en sus significados etimológicos también nos vamos a encontrar con que
hay algo de lo luminoso que es parte de lo lunar, más allá de que desde la mirada geocéntrica, desde la mirada que podemos tener parados en la Tierra, lo que veamos sea otra cosa. Y esto también se va a tocar con estas dos caras de la luna, ¿sí? Retomando entonces, la luna es astrológicamente hablando una luz emocional que proyectamos sobre qué? Sobre la vida. Al iluminar, lo que nos trae es el aporte de una forma muy específica de ver que va a determinar nuestro modo a su vez de conocer. La luna se va a relacionar con la materialidad porque tendrá vínculo con el modo de percibir el mundo concreto, material y real que cada uno tenga. Para los árabes, ver era proyectar. Entonces, si la luna es una forma de ver que nos determina, es a su vez la proyección desde la cual vemos y conocemos, y esta es personal, única y específica. Pero, y acá venía lo que les decía de la luna proyectando la luz del sol y cómo podemos pensarlo desde lo astrológico, la luna proyecta la luz de algo que es externo a sí misma, proyecta la luz de algo que es la otredad, que no es lo propio ni lo personal, proyecta la luz de la alteridad, podríamos pensar. Entonces, en la carta natal, la luna proyecta una forma heredada de ver, ¿sí? ¿Heredada de qué? Del sistema o del circuito familiar. Entonces, volviendo un poco, dejando eso un ratito, porque lo vamos a retomar después, para la astrología la luna representa la base emocional, el refugio primario que nos protegió y al que regresamos en busca de qué? De seguridad, porque esa protección claramente no es más que lo que nos da seguridad. Esto transforma entonces su función en un patrón inconsciente que se activa ante la necesidad de prevenir aquello que nos podría poner en riesgo. Por eso, la luna es una función a la que se le adjudica el principio reactivo, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? La luna es reactiva porque dispara un mecanismo cuando siente que estamos en peligro, un mecanismo protector que responde a qué? A una necesidad de seguridad. Esa base segura tendrá su reflejo en dónde? En nuestra crianza. Y acá volvemos a esto de esa forma de ver el mundo es una forma heredada de qué? De la alteridad. ¿Cuál es esa alteridad? En el momento en el que la luna se propone como el planeta más importante de la vida, que es en la infancia, el entorno familiar, ¿sí? La base segura que hoy proyectamos como un modo de ver el mundo y de ver lo seguro y lo no seguro, lo peligroso, lo que nos da miedo, lo que mejor no, porque por ahí me lastima, tiene su base en la crianza. Buscamos repetir lo que vivimos como seguro en ese refugio primario, o sea, en el entorno maternante. Pero al crecer, y acá viene lo interesante y el planteo que yo quiero que despleguemos en esta clase, necesitamos poder diferenciar lo que era seguro para nuestro hogar, para ese entorno que nos maternó, y lo que hoy es seguro para nosotros. Y por otro lado, dejar de esperar que venga de la afuera, eso que nos da seguridad, para proveérnoslos desde nosotros mismos. Ahora, ¿cómo pensar esto desde la luna? Bueno, desde estas dos caras que yo planteo que tiene, pensándolo desde qué lugar. Desde algo que es un básico para la astrología. Todo lo que nombramos en astrología no tiene un solo significado. Ni los planetas, ni los signos, ni las casas, ni los aspectos, ni nada que componga, ninguno de los elementos que componga el lenguaje astrológico va a tener un solo significado. Siempre va a haber más de uno. Entonces, ahí donde la luna nos muestra un mecanismo regresivo, reactivo, que nos devuelve siempre a un lugar que nos va a dar seguridad, pero que quizás no es tan personal porque tiene que ver con mandatos heredados desde el modo en el que nos criaron, también va a haber otra posibilidad, esta segunda cara, este lugar en el cual la luna me aporta la otra parte de la energía que trae, que es un talento, un don. Pero además, la luna no está sola. La luna tiene una contrapartida que es Saturno. Saturno va a ser
ese planeta que me muestre lo que queda por fuera de lo lunar. ¿Y por qué me va a mostrar eso? Porque la luna va a reflejar el momento más vulnerable de la vida, la infancia, pero se va a extender a toda nuestra vida después su energía, porque todos necesitamos esa zona de confort donde poder bajar la guardia y descansar. Entonces acá entra Saturno. Saturno representa la madurez. Saturno es el arquetipo de Cronos, el dios del tiempo. Es el que nos permite crecer, es el que nos invita a crecer, a madurar y a hacernos cargo de qué, de nuestras propias necesidades, desde un lugar adulto, desde un lugar que ya no espera de la afuera lo que necesita, sino que se hace cargo de eso, de esa necesidad y se la provee. No vamos a ver esta contracara que trae Saturno hoy, pero sí lo introduzco porque es parte de esta concepción que yo quiero trasladarles sobre la luna en este momento. ¿Sí? Primero, creo que es necesario entender estas dos caras de la luna, esta parte reactiva que va a tener que ver con lo que heredamos, que tiene que ver con cómo nos criaron, y esta otra parte que podemos descubrir si traemos primero a la conciencia eso que resulta ser seguro, pero ¿por qué? Porque nos dijeron que era seguro. Si traemos a la conciencia eso, podemos entonces darnos cuenta de si seguimos creyendo que eso hoy es seguro para nosotros o no, y buscar entonces la forma de construir hoy aquello que nos da seguridad. Entonces vamos a encontrarnos con una cara de la luna que es la que reacciona disparando el mecanismo lunar y que está basada en esa luz proyectada que nos hace ver la vida desde lo que nuestro entorno familiar nos heredó. La otra cara de la luna es la que podemos nombrar como sus talentos o los dones que nos trae y requiere madurez para salir del lugar de dependencia de la infancia y animarnos a ver lo seguro desde dónde, desde otros ángulos y desde otras perspectivas. ¿Y cómo reconocemos esas dos caras? Bueno, para lograrlo tenemos que recordar que todos los planetas de la carta natal, incluida la luna, claro, expresan su función a través de qué? De la energía del signo en el cual se encuentran y en el territorio y del territorio de la casa que habitan. Observando la energía zodiacal, entonces en la que nuestra luna está, vamos a poder comprender sus necesidades y de forma madura proveérnoslas. Pero antes de ir a la luna en cada energía zodiacal, pensemos esto, del patrón inconsciente al reconocimiento consciente, ¿cómo llegamos? Cuando accionamos desde la luna que nos crió, por decirlo de alguna forma, accionamos desde lo que inconscientemente registramos como lugar seguro y nutricio. Todo lo que quede por fuera será inseguro y nos dará miedo, incluso muchas veces, o la mayoría de las veces, aquello que deseamos profundamente. Esto es lo que hace fundamental remarcar que estos lugares que quedaron registrados en nuestro inconsciente como seguros no necesariamente lo sean. Más bien son los que quedaron asociados efectivamente a esa sensación de seguridad. O sea, dicho de una manera un poco más sencilla, inconscientemente en la infancia registramos como lugar seguro y nutricio una cierta forma de cuidado, teniendo en cuenta lo que nuestro entorno maternante consideraba bueno para nosotros, lo que valoraba de nosotros, lo que nos pedía que pusiéramos en juego. Ahora, que en nuestro inconsciente haya quedado registrado como seguro y nutricio, un modo de vivir la vida, no quiere decir que este sea el modo seguro y nutricio, no quiere decir que ese cuidado que nos dieron sea realmente el que tenemos que seguir proveyéndonos a nosotras mismas. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? En la infancia no tenemos las herramientas necesarias para que nuestra psiquis y nuestro cuerpo se manejen de forma autónoma y entonces vamos a necesitar que nos cuiden. Tampoco tenemos las herramientas para oponernos o para discriminar si ese tipo de cuidados
de formas de expresar el amor son ideales o no. Entonces, vamos a repetir un formato que quizás es el único conocido, pero no es el único posible. Y ahí es donde quiero llegar con la otra cara de la luna. Si nosotros podemos interpelar ese modo que inconscientemente introyectamos como seguro, para revisar si realmente lo era, vamos a poder llegar a otros modos de expresar la energía lunar y de proveernos lo que nos resulte seguro, ahora sí, para nosotros mismos, ¿sí? Esto es muy importante comprenderlo en toda su amplitud porque será desde nuestra luna, desde donde no solamente vamos a buscar la seguridad, el confort, la protección, sino desde donde además vamos a interpretar el amor, tanto el que queremos recibir como el que le demos al otro, ¿sí? Pero si ese modo de cuidar y de amar no es más que algo que queda asociado a nuestro inconsciente, más allá de su bondad o no, entonces tal vez lo que necesitamos es lo que está fuera de esos modos. Pero nos da miedo ir en la búsqueda de eso. ¿Por qué? Porque todo lo que quede por fuera nos va a resultar inseguro. Entonces, no hay mucho más que arremangarnos, salir a explorar y animarnos a traer a la conciencia todo esto que quedó guardado en un lugar que nos maneja sin que siquiera sepamos desde dónde. Entonces, lo que vamos a intentar o lo que yo voy a plantear es que se trata de reconocer lo que queda por fuera de lo familiar, pero también hacia nuestra luna, su otra cara, la que nos presenta a nosotros hoy en la adultez. Se trata de poder ver estas dos caras de la luna. Y acá voy a citar a un astrólogo que yo amo, que se llamaba Richard Idemont, y que en su libro Astrología de las Relaciones plantea lo siguiente. No hay más que una luna que esté en sintonía con el niño interior perpetuamente hambriento que llevamos dentro, y es nuestra propia luna. Aceptar este hecho significa que debemos renunciar al mito colectivo de que ahí afuera hay alguien que va a encontrarnos, sanarnos, cuidar de nosotros, amarnos y hacer que nos sintamos bien con nosotros mismos. De modo que cortar el cordón umbilical te hace avanzar en dirección a la individuación y le concede o te concede el don de ser consciente de que el pecho perfecto y rebosante está dentro de ti, de que por más viejo que seas y sin que importen tus circunstancias, puedes encontrar un puerto seguro, un hogar, una matriz, un pecho a donde puedes volver, porque ese lugar lleno de amor y de afecto está siempre dentro de ti. La luna indica por su signo, su casa y sus aspectos cómo vamos por el mundo dando y recibiendo alimento físico y emocional. El emplazamiento de la luna junto con la casa que tiene a Cáncer en su cúspide nos proporciona los detalles referentes al tipo de mitos que tenemos sobre lo que nos alimenta física y emocionalmente y además relaciona a la luna con la madre interior. Esto puede parecer una paradoja de las que la astrología está llena, pero lo que quiero decir es que el planeta que es el indicador de nuestro niño interior lo es también, es también el indicador de nuestra madre interior. No tendemos a pensar que el necesario aporte de nutrición afectiva sea algo que debería venirnos de adentro, sino que lo consideramos más bien como algo que nos debe llegar de la afuera. El proceso de cortar el cordón umbilical es decisivo para que podamos tener relaciones de adulto a adulto. Este proceso requiere además que podamos ver y dar nombre a nuestros mitos, como también que en función de nuestra necesidad de nutrición afectiva identifiquemos y recuperemos las proyecciones y las expectativas que hemos depositado en los demás. Claramente, habitar la luna desde este lugar, desde esta cara inconsciente, hace que nos quedemos en una posición infantilizada en el sentido de dependiente, que es lo que está trayendo acá Richard Idemont. Poder cortar el cordón umbilical, como él lo llama, implica ir hacia lo saturnino que les decía hace un rato, o sea, hacernos cargos de nuestra adultez y dejar de estar esperando que la afuera nos provea seguridad. Y yo le agrego esta vuelta de tuerca, dejar de pensar la seguridad desde donde nos vendieron que debía venir y empezar a preguntarnos, a interpelarnos si hay otros modos
en los cuales podamos proveernos esa seguridad y que sean menos costosos emocionalmente para nosotros. Para reconocer lo que necesitamos más allá de lo que nos dijeron que necesitábamos, tenemos que tener claros un par de indicadores primero. En la luna arquetípica que acciona desde el mecanismo reactivo que yo les contaba hace un rato, queda registrado lo que es seguro, no solo porque así nos cuidaron, sino ¿por qué? Porque para nuestro entorno maternante, nuestro entorno cuidador en la infancia, era valorado que accionáramos de ese modo. No solamente nos mostraban su amor desde ese modo de cuidarnos, sino que nos mostraban amor cuando actuábamos de la misma manera que ellos, ¿sí? Replicando lo que ellos nos mostraban, ¿sí? Como modelo y poniéndolo en acto. Pero la luna muestra lo que podemos cuidar y hacer crecer si nos hacemos cargo de las necesidades que tiene. O sea, pensémoslo un poco en tercera persona, como si la luna fuera un sujeto humano. Bueno, la luna tiene necesidades, ¿sí? Podemos cuidar y hacer crecer, o sea, podemos proveerle lo que necesita, podemos cubrir esas necesidades desde nosotros, creando nuestros propios y nuevos espacios de pertenencia. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿a qué responde esto de querer agradarle al entorno maternante, de responder desde lo que a ellos les gusta? A que ese cuidado lo identificamos con el amor y el amor lo identificamos como la posibilidad que nos da el plan de pertenecer. Si nos aman, nos permiten pertenecer. Si no, nos vamos a quedar sin lugar seguro de protección. La pertenencia nos garantiza la vida. La pertenencia nos garantiza la seguridad. Entonces, ¿me voy a despegar de eso? No. Pero una vez que crezco, ya puedo por mí misma o por mí mismo o por mí misma darme esa pertenencia, darme esa seguridad. ¿Esto implica que me voy a volver un asocial? No. Esto implica que no voy a esperar de leotre eso, sino que voy a construirlo yo y después lo voy a compartir con leotre. Pero entonces no voy a pararme en el lugar demandante de exigirle a la alteridad que me dé lo que yo considero que necesito. Si me lo proveo por mí misma, salgo con eso al mundo y entonces el vínculo se establece desde un lugar completamente diferente. Ahora, y creo que lo más importante de todo, tener claro esto no implica que hayamos salido del mecanismo lunar. Eso no va a pasar nunca. Siempre el mecanismo se va a activar porque ya lo dijo Freud, ya lo sabemos por el psicoanálisis, el inconsciente nunca termina de agotarse y siempre hay otra capa y nunca vamos a poder traer todo a la conciencia. Sin embargo, solo hacerlo consciente ya nos va a ayudar a poder detectarlo tal vez, ¿sí? A poder reconocerlo cuando se activa. Y aunque sea solamente esto lo que nos permita, ya que eso pase, nos va a permitir accionar para desactivarlo en algún punto o para no volver siempre al mismo lugar. Entonces, empecemos el recorrido de las dos caras de cada una de las lunas, porque dijimos que lo que nos dice, que nos da seguridad, es la energía en la cual se encuentra la luna. Si tenemos la luna en Aries, su lado A va a ser que crecimos en un entorno que valoró la acción, la asertividad, la autonomía, la valentía y la decisión, ¿sí? Y que nos aplaudió y que nos abrazó y que nos cuidó porque mostrábamos esto. Por eso nos vamos a sentir seguras o seguros cuando reaccionemos intempestivamente, cuando le discutamos al otro, cuando peleemos con el otro, cuando no nos quedemos quietos, cuando vayamos al frente, cuando nos exijamos, cuando estemos siempre activos y decididos. Eso es lo que nos exigimos en algún punto si tenemos la luna en Aries. Para estar seguros y seguras vamos a necesitar estar siempre activos, ser decididas y decididos, ser asertivos, no mostrar ningún tipo de duda ni ser dubitativos, ¿sí? ¿Cuál es el lado B? En realidad la luna en Aries lo que nos viene a mostrar es que tenemos una gran capacidad de iniciar y de reconocer nuestro deseo e ir por él.
Entonces, el lado B de una luna en Aries es empezar a dejar de lado esta necesidad de accionar todo el tiempo para tapar las emociones y reconocer nuestra capacidad de iniciar, de ponernos en acción para poder concretar nuestros deseos y de poner límites para defender lo propio, que es algo muy ariano. Aries está regido por Marte, Marte es el guerrero que protege y resguarda el territorio que conquistó. En este caso podríamos pensar que el territorio somos nosotros mismos y que lo que viene a decirnos la luna en Aries es tenés toda la decisión y la capacidad de acción necesaria para cuidarte a vos misma, para proveerte lo que necesitas. Pero para eso vas a tener que ponerle límites a qué, a lo que te piden los demás, tal vez. O vas a tener que empezar a discernir que no se trata de estar siempre en acción para tapar, sino que se trata de ponerte en acción para ir por lo que necesitas. ¿Sí? Y también se va a tratar de reconocer la capacidad que tenemos de encender a los otros. Nosotros, si tenemos luna en Aries, somos quienes podemos ayudar a tomar decisiones a los otros. Nuestra luna, nuestra energía, desde este otro lugar, es la que le aporta a los demás la potencia para ponerse en acción, ¿sí? Para ir por su deseo y para animarse a defenderlos y a jugarlos. Si nuestra luna está en Tauro, crecimos en un entorno que valoró la pausa, el descanso, el contacto con lo sensorial y con lo natural, y que le dio mucha, pero mucha importancia seguramente a lo material. Por eso nos vamos a sentir seguros cuando conservemos lo que tenemos o cuando adquiramos cosas materiales que nos den disfrute o no, eso va a depender, pero que sí hay algo en lo taurino, en las lunas en Tauro, que hace que la seguridad aparezca cuando acumulamos, cuando adquirimos materia, de alguna forma, ¿sí? Esto podemos pensarlo desde su otro lado, desde el lado B, corriéndonos entonces del lugar de necesitar todo el tiempo estar generando recursos y no darnos nunca paz. ¿De qué modo? Al reconocer que tenemos capacidad para generar recursos, pero también para disfrutarlos. Y esto va a habilitar que salgamos de la pausa inactiva, o sea, que no nos quedemos siempre en pausa, pero a su vez que nos permitamos dejar de generar recursos para acumularlos en algún momento y disfrutarlos, ¿sí? Uno de los temas con la luna en Tauro que puede aparecer desde el entorno de crianza es el de acumular para sentirnos seguros, pero no hacer uso de eso que acumulamos. Tener mucho guardado porque por las dudas de que falte, por miedo a que falte. Entonces, nunca soltar la necesidad de tener más y no permitirnos jamás disfrutar de eso, porque a ver si lo usamos y se gasta. Entonces, por el miedo a que lo que tenemos se consuma, nos quedamos atados a lo que hay y no nos permitimos el disfrute, que es uno de los costados más hermosos de la energía taurina. Entonces, el lado B es reconocer cuánta seguridad también nos da y cuánto nos nutre, permitirnos disfrutar de eso que generamos, porque sabemos que vamos a poder seguir generando mucho más después, ¿sí? Porque comprendemos que sabemos reconocer las necesidades de nuestro cuerpo y proveérnoslas, porque si con algo se conecta Tauro es con lo que necesitamos a nivel material, y la primera materia que aparece en nuestra vida es la propia, es nuestro propio cuerpo, ¿sí? También se hará necesario reconocer que parte del juego de generar implica esto que les decía recién, regenerar, o sea, descansar. Y además que tenemos la capacidad de hacer que los otros descubran la potencia de la pausa y del disfrute. Para una luna en Tauro puede dispararse el mecanismo reactivo diciéndole: comprate todo lo que encuentres cuando estás en un momento emocional complejo, porque eso te va a dar seguridad. Llénate la alacena y así te vas a sentir segura. Y acá lo que vamos a intentar desmitificar o desmontar es esta idea de que desde el mecanismo nos vamos a volver a sentir seguras, porque no va a pasar. Porque lo que estamos haciendo con el mecanismo es tapar nuestra necesidad real emocional, que quizás es la del contacto físico con Tauro, ¿sí?
no la de tener que generar constantemente, sino la de que nos abracen, eh, nos digan que está bien parar y nos digan que está bien disfrutar. Cuando la luna está en Géminis, el lado A va a ser que crecimos en un entorno que valora la curiosidad, el intelecto, el gusto por lo social a nivel estar todo el tiempo en actividades sociales, la capacidad para comunicarnos desde la palabra. Y por eso nos sentimos seguros cuando podemos explicar las cosas desde lo racional, cuando podemos dar cuenta de lo que sucede, pero desde lo intelectual, ¿sí? Y cuando nos mostramos inteligentes, cuando demostramos de alguna manera que somos inteligentes. El lado B es reconocer que tenemos la enorme capacidad de explicar con palabras situaciones profundas. O sea, que no se trata solamente de explicar por explicar o de poner palabras por poner palabras o de hablar porque tenemos que ser comunicativas, sino de usar ese poder de transmitir desde la palabra para nombrar lo que muchos otros no pueden nombrar. No vamos a ser querides o no es necesariamente nuestro intelecto lo que nos va a hacer ser querides o no es necesariamente lo que el otro valore como inteligencia lo que tenemos que mirar, sino lo que nosotros valoramos desde nosotros mismos como lo que nos nutre y lo que nos cuida desde estos lugares, ¿sí? Podemos ser el puente entre lo profundo y lo que se encuentra en la superficie, y esta es la cara más hermosa de la luna en Géminis, ¿sí? Somos quienes podemos conectar a otros con la posibilidad de comunicar lo que les habita, de poner en contacto cosas, personas o temáticas completamente distantes entre sí, porque somos un puente siempre. Y es muy importante para una luna en Géminis tener presente que somos puente entre lo que está escondido, entre lo que está oculto y lo que está en la superficie. O sea, no somos superficiales. Géminis no es un signo superficial. Géminis puede ir a buscar lo que está oculto, traerlo y nombrarlo. Y eso es el enorme don que tiene esa energía, y en la luna se va a transformar en nuestro enorme don para sentir seguridad si nos permitimos encontrarlo. Es una de las lunas en las que más claro está para mí este tema de lo que se valora y lo que realmente necesitamos, porque lo geminiano creció en un ámbito donde se valoraba tanto lo intelectual y lo racional que la emoción quedó por fuera. Y en realidad Géminis tiene la enorme capacidad de nombrar, si se da el tiempo de procesarla, la emoción. Entonces, empezar a vivir más plenamente, si tenemos luna en Géminis, implica no negarnos nuestro mundo emocional, sino darnos la posibilidad de atravesarlo, porque somos quienes vamos a poder nombrarlo ahí donde nadie pudo hacerlo. La luna en Cáncer está en su casa, es tremendamente potente. Cáncer es el signo que ella rige, entonces acá vamos a encontrarnos con una luna muy, muy, muy fuerte que va a tener un lado A que va a tener que ver con haber crecido en un entorno que valoró el respeto por las tradiciones familiares, o sea que a esta luna le va a costar el doble desarmar esos mandatos inconscientes desde los cuales dispara su mecanismo para sentirse segura. ¿Por qué? Porque lo que se valora es la pertenencia y el respeto a las tradiciones familiares que nos garantizan esa pertenencia. También se va a valorar la amorosidad y la disposición para cuidar y nutrir a nuestro entorno. Por eso, ¿qué le va a dar seguridad a una luna en Cáncer? Bueno, nos vamos a sentir seguras en lo conocido. Y eso va a hacer que nos volvamos herméticas con nuestro mundo interior. ¿Esto qué quiere decir? No solo nos va a dar miedo lo que quede por fuera y salir a buscarlo, aunque lo deseemos profundamente, sino que además nos va a dar miedo dejar entrar a alguien a nuestro mundo interior. Lo desconocido va a ser lo que nos da inseguridad, ¿sí? Eso puede volverse completamente en contra nuestro porque podemos aislarnos, convertirnos en una isla y que nos fagocite el interior y el clan. No quiere decir que nuestra familia tenga que ser mala, para nada, pero sí quiere decir que si nos quedamos solamente en lo familiar, nunca vamos a experimentar algo distinto y el crecimiento en algún momento se va a estancar, ¿sí? Esto es lo que hace que las lunas en Cáncer
generen codependencia con quienes forman parte de su entorno y que les cueste mucho abrirse a otros. Ahora, el lado B de esta luna es reconocer la enorme capacidad para conectar con lo emocional que tienen, que permite generar espacios de contención donde el otro se sienta protegido y sienta que puede expresar su vulnerabilidad. O sea, tenemos la capacidad de darnos cuenta de que ese don de cuidado está ahí para cuidar a los otros, pero desde un lugar abierto, ¿sí? Somos quienes podemos crear espacios de pertenencia para nosotros y para los otros, con nuestras propias reglas. Y si creemos que las reglas familiares van en la misma sintonía que lo que nosotros necesitamos, obviamente está muy bueno continuarlas, ¿sí? También desde el lado B podemos darnos cuenta de que ese don de cuidado está ahí para cuidarnos a nosotros mismos, para saber cuándo es el tiempo de cerrar para proteger y de abrir para dejar que la vida siga su curso, porque recuerden que yo les decía, el opuesto complementario de, perdón, de la luna es Cáncer, de la luna es Saturno, el opuesto complementario de Cáncer es Capricornio. Hay un momento en el que la vida ya no es vulnerable y necesita independizarse. Y ahí la luna en Cáncer tiene que saber abrir. ¿Para qué? Para que el otro siga creciendo, para no ponerle un techo al crecimiento y permitir que siga su curso, ¿sí? Y que se autosostén. De alguna manera eso es una de las cosas más importantes del lado B de la luna en Cáncer, darse cuenta que es su propio autosostén, que es su propio refugio, su propio lugar de pertenencia y que desde ahí puede abrir sostenes, refugios y lugares de pertenencia para los otros. Hablando de la luna en Leo, nos vamos a encontrar con que su lado A va a tener que ver con haber crecido en un entorno en el que lo que se valoró fue la vitalidad, donde lo que era reconocido tenía que ver con la capacidad de mostrarse, de ser el centro, y entonces, ¿cuándo estas lunas se van a sentir seguras? Cuando se las considere especiales, cuando se las reconozca, cuando se las ponga en el centro, cuando se las vea, ¿sí? El problema va a ser que van a asociar el amor a esto, al reconocimiento. Al reconocimiento aplaudiéndonos, no al reconocimiento de te veo solamente, estás ahí, sino al reconocimiento de qué bien, vamos, qué genia, qué lindo, todo me sale bien. Y algo de lo que va a pasar con estas lunas en su mecanismo reactivo es el enojo, o es el que aparezca el enojo cuando no pasa eso. Cuando quizás el otro me ve pero no me aplaude, no es que no me vea, pero no me reconoce desde este lugar. Ahí puede aparecer el enojo o la angustia, ¿sí? Porque vamos a sentir que no somos tenidas en cuenta. Entonces, el lado B, la contracara de esto va a ser descubrir que podemos ofrecer con generosidad nuestra capacidad de organizar, porque tenemos visión periférica. A Leo lo rige el Sol. El Sol está en el centro y ve toda la periferia. Entonces, una de las grandes características a nivel dones que trae la energía leonina es la de, si yo estoy parada en el centro, veo todo, veo qué es lo que a cada uno le sale bien y soy capaz de organizar y de potenciar los dones de los otros. Sí, de detectar los talentos de cada uno. Descentralizar, pero no para ser el centro yo, sino para que cada uno y cada una ocupe el lugar en el cual puede desplegar con total capacidad el talento que trajo para nutrir a la red, ¿sí? Se va a tratar de comprender que solo necesitamos nuestra propia aprobación, perdón, por otro lado, porque en algún punto, lo que decía yo antes, hablando del lado A de esta luna, es que busca el reconocimiento. Y eso se puede traducir en dos palabras, validación externa. Y en realidad el lado B de la luna en Leo es la validación interna. El reconocimiento viene de mí. Yo me tengo que poner en el centro y yo me tengo que aplaudir cuando lo hago bien y cuando lo hago mal, porque todo me hace avanzar y me permite ser quien soy hoy. Entonces hay que abrazar
aquello que no nos sale tan bien y que no es tan hermoso, pero nosotros, no el de afuera, ¿sí? Hay que reconocernos, autorreconocernos, autovalidarnos, autoaprobarnos y accionar desde la conexión potente que tenemos con nuestro corazón y escucharlo para que nos guíe en aquello que tenemos que hacer. Si de la luna en Virgo se trata, el lado A puede tener que ver con haber crecido en un entorno que valoró enormemente ¿qué? La eficiencia, la capacidad de servicio, el orden, el ser ordenadas. ¿Por qué? Porque el orden permite que todo funcione como debe funcionar. Esto va a hacer que nos sintamos seguras cuando somos ordenadas, cuando somos proactivas, cuando somos organizadas, cuando estamos en todos los detalles, cuando tenemos el control de las situaciones. Pero esto nos va a poner en un lugar extremadamente crítico y extremadamente autoexigente. Autoexigente, obviamente, con nosotras, por eso es auto, pero también hacia los demás. Crítico en el sentido de nadie lo va a hacer mejor que yo. Y acá es importante transmitir esto, porque las lunas en Virgo suelen tener esta expresión que deja que lo hago yo que me sale bien. Sin embargo, no tiene que ver con criticar al otro, tiene que ver con una exigencia tremenda hacia sí misma, con sentir que si algo se desordena no va a haber más seguridad. ¿Por qué? Porque en la infancia no se le permitía esta beta, ¿sí? Que es la de cualquier infancia, valga la redundancia. ¿Qué niña o qué niña o qué niño es ordenado, prolijo, está siempre limpito, está sentadito y calladito y no molesta? Eso no es infancia. Bueno, acá para esta luna la gran dificultad va a ser esa, porque hay una sobreadaptación desde los inicios de la vida que lleva a que no se suelten, no suelten el control. ¿Por qué? Porque si algo se sale de control, si ellas se descontrolan, no las van a querer más. El lado B de esta luna es reconocernos como agentes organizativos, que no es lo mismo que ser quienes organizan todo o que ser quienes están detrás de cada detalle, ¿sí? Reconocernos como agentes organizativos sin querer que todo se haga a nuestro modo es el lado B de esta luna, en el cual compartimos con nosotros que nuestra capacidad de organizar y de reconocer qué es lo que a cada uno le sale mejor para potenciarlo, porque esta luna también va a tener esa gran capacidad, la de reconocer qué es lo que hace bien cada uno de nosotros y por qué, no por lo mismo que le pasaba a Leo, sino porque sabe qué necesita el sistema para funcionar y sabe quién lo hace mejor. Vos haces mejor, vos armás mejor el Excel, vos sos el que mejor le sale poner palabra y contar y narrar, vos sos el que mejor sabe arreglar lo que se rompió. Entonces, cada uno haga su tarea y todo va a funcionar. Pero, como tiene una gran capacidad de servicio, si logra correrse de la exigencia de la perfección o del perfeccionismo, lo que empieza a aparecer en el lado B es la posibilidad de decírselo al otro desde un lugar amoroso, humilde y servicial, no desde un lugar altanero, desde el cual, en apariencia, correte porque vos no sabes nada. Sí. Entonces, a partir de esto, lo que esta luna tiene la gran capacidad de hacer es dejar que cada quien haga su parte sin exigirse a ellas mismas hacer todo y aprender a delegar para hacer lo que nos corresponde. Es como potenciar las capacidades del eotre, confiando en que va a saber hacerlo, y entonces que cada uno haga su parte y no me cargo con todo yo. Cuando hablamos de la luna en Libra, el lado A puede tener que ver con que hayan crecido en un ambiente que valoraba mucho que la armonía, el equilibrio, la apariencia de la armonía y el equilibrio en un punto, que aparente estar todo ordenado y armónico, ¿sí? Además del gusto por el contacto social. Entonces, ¿cuándo estas lunas se van a sentir seguras? Cuando muestren esto al mundo. Equilibrio, belleza, aun cuando eso implique esconder lo que realmente hay por detrás, que quizás sea confusión, desorden, ningún equilibrio, absolutamente, y esconder que nuestras emociones, ¿por qué? Porque la luna en Libra creció en un ambiente donde lo que era valorado es mostrar que todo estaba bien siempre. Y entonces, cuando algo no está bien, no lo puedo mostrar.
¿sí? Lo que nos da seguridad con esta luna es agradar y complacer a los otros, y agradar y complacer va a quedar puesto en el lugar de tengo que mostrarme siempre bonita y estar siempre bien, porque si no va a sobrevenir el conflicto. Y el conflicto no tiene por qué ser una disputa, una pelea, sino que muchas veces las lunas en Libra también ven como un conflicto el hecho de mostrar su mundo emocional confuso. La confusión desordena. El desorden no es armónico, no es bello, y entonces aparece el conflicto adentro también, no solo afuera. Y esto es lo que se trata de evitar todo el tiempo. Corremos el riesgo entonces de ponernos una máscara constante y de nunca mostrarnos tal cual somos. ¿Cuál sería el lado B? Reconocer que somos capaces de armonizar cualquier situación que haya entrado en desequilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos el don de negociar, ¿sí? La energía libriana es la gran negociadora del zodíaco. ¿Por qué? Porque es la que reconoce el deseo ajeno y entonces, al identificarlo, al reconocerlo, puede acercarse con alguna propuesta que le dé vía a ese deseo. Pararnos en el lado A es querer complacer el deseo del otro siempre, porque lo reconocimos y queremos que lo pueda jugar. Pararnos en el lado B es darnos cuenta que armonizar va a implicar esto, poner en armonía dos cosas que no lo están. Entonces, dicho de otro modo, de lo que se trata es de encontrar el punto medio entre mi deseo y el del otro. No complacer el deseo del otro todo el tiempo, sino encontrar el punto medio donde ambas partes podamos jugar nuestro deseo. Y en eso las lunas en Libra son expertas porque nadie reconoce el deseo ajeno tan bien como lo hacen ellas. La luna en Escorpio es una de las más estigmatizadas del zodíaco. ¿Por qué? Porque en su lado A creció en un ambiente que las maternó valorando lo intenso, lo profundo y los extremos. En el espacio maternante de una luna en Escorpio no había posibilidad para los grises, era blanco o era negro, y de ese modo se ponía en juego el apego y la seguridad. Por eso, estas lunas se sienten seguras cuando se simbiotizan con Leotre, cuando sienten que tienen el control de la situación, cuando hacen esto. ¿Por qué? Porque confunden control emocional, porque confunden el control de la situación con el control de sus propias emociones. Y cuando se encuentran en situaciones de gran intensidad, o sea, estas lunas generan para sentirse seguras situaciones de gran intensidad todo el tiempo. Y esas situaciones de gran intensidad todo el tiempo las ponen también en lugares extremos, en lugares intensos todo el tiempo que colapsan nuestro sistema nervioso porque no se puede vivir constantemente en estado de catástrofe, ¿sí? Entonces, si queremos salir de eso que nos maternó y que nos dijo que el conflicto y lo intenso eran lo seguro, pero tenemos una luna en Escorpio, ¿a dónde nos anclamos? Bueno, en el reconocimiento de que somos capaces de transformarnos, de entrar en contextos complejos, conflictivos, intensos, de sostenernos y atravesarnos, pero que no nos tenemos que quedar ahí, que no tenemos por qué quedarnos ahí todo el tiempo, ¿sí? Que no tenemos que quemarnos todo el tiempo. Podemos ser el ave fénix que resurge de sus cenizas, pero también podemos quedarnos un rato sin incendiarnos, ¿sí? El lado B de la luna en Escorpio tiene que ver con aceptar los tiempos que los procesos conllevan. Entonces, la transformación lleva un tiempo y ese tiempo también implica un tiempo de pausa, de paz, de no quemarnos, de no meternos otra vez en la boca del lobo, ¿sí? ¿Tenemos la capacidad para sostenernos conflictos? Sí, enorme. ¿Tenemos una capacidad que no tienen otros? Sí. Pero eso no significa que debamos quedarnos a vivir en los conflictos o en los extremos. También podemos quedarnos a vivir en lugares amorosos y tranquilos porque nuestro opuesto complementario es Tauro. Si la luna está en Sagitario, su lado A puede tener que ver con haber crecido en un ámbito donde se valoraba la confianza, la alegría de vivir, el pensamiento positivo, las creencias espirituales, la búsqueda de sentido en la vida. Y entonces la seguridad aparece cuando tenemos una dirección clara y la seguimos, cuando vemos la vida de manera positiva, cuando escapamos de lo conflictivo. ¿Por qué? Porque la vida tiene que ser alegre y positiva, pero
en esto perdemos de cuenta que dejamos afuera todo lo demás, que le restamos importancia a lo que el conflicto o a lo que la situación nos traiga y que perdemos de vista que en muchos momentos vamos a tener que cambiar de dirección, ¿sí? Por eso, su lado B es reconocer que tenemos la capacidad de revertir cualquier dirección en la que estemos yendo, de reorientarla, de recalcular como el GPS, porque sabemos cómo hacerlo. Y desde ese lugar contagiamos además confianza y fe a los otros. El lado B de esta luna puede llegar a tener que ver con ser conscientes de que no podemos evitar el dolor, pero sí podemos atravesarlo para llegar a la otra orilla. Podemos encontrar la dirección que nos saque de él, pero siempre y cuando lo atravesemos, porque si no lo hacemos, lo negamos y el conflicto sigue ahí, no se fue. Solo que nosotros no lo atravesamos. El lado de una luna en Capricornio puede tener que ver con haber crecido en un entorno que valoró en exceso la responsabilidad, la autonomía, la concreción de los logros, el establecimiento de metas, el compromiso, el hacer caso y el sacrificio como fuente de éxito. Por eso son lunas que se sienten seguras cuando se sacrifican por las metas que se pusieron y las logran, cuando las concretan, cuando lo hacen pero volviéndose rígidos, o sea, no corriéndose de las formas que se supone que deben ser o que son las correctas para lograrlo. Y esto muchas veces tiene que ver con esto de sin sacrificio no vamos a obtener nada, ¿sí? Hay una excesiva valoración del valerse por uno mismo, ¿sí? Y de hacer todo soles y de no mostrar nunca que necesitamos algo. Son lunas que tienen que aprender que también tienen necesidades, que su cuerpo necesita descanso, reposo, pausa y que no tienen que sostener, que ser autosostén no implica ser el sostén de todos o no necesitar en algún momento que otro me sostenga, ¿sí? Por eso, por ahí viene el lado B de esta luna, reconocer que somos capaces de ser constantes y que esa constancia nos lleva a concretar nuestras metas, pero diferenciar constancia de sacrificio, porque no son lo mismo. Yo puedo ser constante y darme mis momentos de reparo, ¿sí? De reparo me refiero a reparar en cuanto a reponer energía, ¿sí? El sacrificio me lleva al extremo, la constancia me permite organizar un plan con el cual llegar a destino, pero dentro de ese plan puede estar incluido el descanso, el disfrute, la diversión, cosas que a las lunas en Capricornio les cuestan un horror. Entonces, hay que diferenciar constancia de sacrificio para poder reconocer que no somos solo una máquina de cumplir objetivos, sino un cuerpo sintiente que necesita sostén, compañía, descanso y nutrición. Cuando hablemos de lunas en Acuario, su lado A, puede tener que ver con haber crecido en un entorno que valora la libertad, el desapego, la capacidad de cambiar, la creatividad y la innovación, además de la racionalidad, la intelectualidad y la inteligencia. Por eso nos sentimos seguras, o estas lunas en realidad se sienten seguras cuando establecen vínculos que dejan afuera el apego codependiente, ¿sí? Cuando pueden conservar su propio espacio personal, cuando no tienen que estar presentes todo el tiempo para que el otro sienta que lo quieren, porque lo estable no le da seguridad, no es seguro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el lado B de esta luna? Bueno, reconocer que la capacidad para contemplar lo emocional sin desbordarnos es nuestra gran capacidad. ¿Por qué? Porque Acuario, al ser un signo de aire, se despega, toma distancia y entonces puede observar sin entrar en la tragedia. Pero eso no quiere decir que no pueda hacerse cargo del mundo emocional, ¿sí? Comprender que no necesitamos escaparnos de la emoción o de lo que trae el vínculo a nivel apego, porque sabemos poner distancia y observar desde lejos, ¿sí? Sabemos interpretar esa emoción, ¿sí? No tenemos que escaparnos de los que nos pide presencia más allá de 5 minutos, porque podemos sostener esa presencia aún tomando distancia.
porque aún estando, yo doy espacio y no me apropio de los otros. Y ese es el gran don de lo acuariano. Entonces, eso no va a cambiar. Yo no voy nunca a establecer un vínculo codependiente en el cual viva pegado a la otra persona. No necesito irme del vínculo para sostener esto. Puedo poner esto en juego dentro del vínculo. La luna en Piscis cerrando el mandala zodiacal puede tener un lado A que tenga que ver con haber crecido en un entorno que valoró la fusión emocional, la falta de bordes entre una persona y la otra, la confusión, la sensibilidad, la fantasía, la burbuja que nos saca de la realidad. Posiblemente también haya habido figuras femeninas muy fuertes en estos espacios de cuidado y de protección. Y eso es lo que va a hacer que se sientan seguras y que vivan en su fantasía, donde no hay que hacer esfuerzo para que las cosas se resuelvan. Porque posiblemente estas figuras femeninas fuertes nos hayan proveído de todo, pero además en esta confusión todo es de todos, todo es para todos, todos nos nutrimos a todos y no hay que hacer esfuerzo por nada. Hay algo en lo pisciano que aparece siempre, que es el enorme dolor que implica vivir en este mundo terrenal cuando nos gustaría vivir en un mundo en el que no hubiera que hacer esfuerzo, justamente, ¿sí? Entonces nos vamos a amparar, si tenemos la luna en este signo, vamos a buscar ampararnos en lo fantasioso y encerrarnos en nuestra burbuja donde todo es idílico, ¿sí? Eso va a hacer que no podamos definir nunca nada, porque cuando lo confuso está activo, nos vamos a sentir seguros, ¿sí? Tengan presente que hay un montón de otras cuestiones a mirar en la carta y que en general lo pisciano se va para el otro polo, que es el virginiano, entonces muchas lunas en Piscis no parecen lunas en Piscis. ¿Por qué? Porque para hacer contrapeso a este entorno maternante que fue tan confuso, tan fagocitante, tan simbiótico, necesito tierra y me voy a lo virginiano. Sin embargo, en la infancia pueden haber existido estas experiencias que les cuento, ¿sí? Como experiencias que nos nutrieron y nos cuidaron. Ahora, ¿cuál va a ser el lado B de esta luna? Reconocer que la gran sensibilidad que portan las lleva aislando, aislarse, creando mundos amorosos, pero que en ella no se puede sostener la vida terrestre, la vida real. Entonces, lo primero a ser consciente para ustedes va a ser esto, queriditas, queridísimas lunas en Piscis. Reconocer que tienen una sensibilidad extrema y que esa sensibilidad extrema las lleva a aislarse en mundos creados por ustedes, pero que ahí no pueden sostener la realidad. Entonces, una vez que hayan hecho consciente esto, lo que pueden descubrir es su enorme capacidad de empatía, de resonancia, que las va a llegar a cuidar y a proteger lo vulnerable, pero para hacerlo van a necesitar aprender a dejar la burbuja y a comprenderse capaces de esforzarse para lograr lo que desean. O sea, son capaces de cuidar a Leotre, pero para eso van a tener que hacer el esfuerzo de salir de la burbuja. Esta es la última luna y, a ver, obviamente para poder comprender en su totalidad esto que yo les planteaba de la cara, de los lados de la luna, de las dos caras de la luna, la cara del lado A y la cara del lado B, nos falta la pata de Saturno, ¿sí? ¿Por qué? Porque Saturno es el planeta que, de acuerdo a su emplazamiento en la carta, desde lo que yo comprendo y desde donde yo practico la astrología, nos va a mostrar hacia dónde tenemos que ir. Ese lugar que nos proponga Saturno nos va a dar miedo y crecer va a implicar poder atravesarlo o poder animarnos a ir hacia él. Entonces, para poder trabajar con nuestra luna, sí o sí tenemos que trabajar con nuestro Saturno. Si esta clase les pareció interesante, si esta clase les aportó información, les invito a sumarse a un ciclo de clases que voy a dar entre octubre y noviembre, donde además de profundizar muchísimo más en esta pata lunar, vamos a hablar de Saturno y del Sol
en la conformación de nuestra madurez y de nuestra expresión. Por haber accedido a esta clase van a tener por haber estado en esta clase, mejor dicho, van a tener un descuento. Así que quienes se hayan dado el tiempo de verla, primero agradecerles y en segundo lugar decirles que me contacten completando el formulario que está en la descripción de este video para poder acceder a la información sobre ese curso si les interesa y al descuento para ustedes por haber sido parte de esta clase. Espero que hayan aprendido muchísimo más sobre lo que la luna es en astrología y que ese aprendizaje les lleve a un nuevo nivel de conocimiento sobre ustedes mismos. Les dejo un beso enorme y muchísimas gracias por sumarse.